Buenas noches, aquí estamos. Una bendición compartir con todos. Este es un tiempo para bendecir en nombre de Dios y pedimos su Espíritu Santo para que nos guíe hacia toda verdad, que es el gran y poderoso ministerio, oficio del Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas. Sea este tiempo agradable, sea un tiempo de bendición, de paz y de la gloria de Dios en cada una de sus vidas, en cada uno de sus corazones. Así que bendecimos el corazón de Dios, bendecimos la vida de Dios en cada uno de los que en esta hora están aquí. Y aquí seguimos juntos compartiendo la vida de Dios, la gracia de Dios en medio de nosotros, la benevolencia de Dios, dice la Biblia, la verdadera y el verdadero sentido de Dios en el ser humano. Un Dios que nos ama porque, aparte de ser verdad, es un Dios real también. Bueno, hoy es un buen tiempo, una buena temporada para empezar a entrar en un mundo que es espectacular. A mí me gusta muchísimo el mundo de la paternidad. Tiempos cercanos de decir feliz Día del Padre. La paternidad, ¿qué será? La paternidad será el oficio de los padres, será el oficio de papá, será el oficio de mamá, será el oficio de los dos. ¿En dónde estará la paternidad? ¿Hasta cuándo debo tener paternidad? ¿Cuándo empieza o cuándo termina la paternidad? ¿Qué dice Dios acerca de la paternidad? ¿Realmente es como un requisito de los cristianos estar en paternidad o vivir en paternidad? Pues desde hoy hasta el día viernes vamos a estar caminando un poco el camino acerca de lo que es paternidad. Es tan amplio, es tan espectacular, es como un mar, pero que no tiene fondo, pero sí tiene cosas muy preciosas y tiene como el sentido básico de nuestra vida aquí en la tierra. Pensemos en algo que no tenga paternidad y es difícil. Hoy estaremos hablando acerca de de las dos posiciones en nuestra vida como aparentemente hijos, y bendecimos el nombre del Señor por cada uno de ustedes que está acompañándonos y que está bendiciendo el nombre del Señor. Déjame solamente para empezar a dar un saludo. Bueno, está mi hermana Ruth Kelly. Ahí está Luis Pedroso, un abrazo para Juan Manuel Vegas también, un gran abrazo. Juan Manuel, qué bueno que estás aquí. JJ Vázquez, así que un abrazo JJ. Magali Monroy, te bendecimos Magali. A Rafi Acevedo también, no sé de dónde llaman, pero les bendecimos. Tania Brito, también un abrazo para ti, toda la casa. Niri Machín, un abrazo Niri con mucho amor para ti. Así que bueno, Diego Ramos también está, Claudia, Alexandra, bueno, toda esta gente linda, toda esta gente bella y seguro muchos más que van a estar añadiéndose y después viendo y compartiendo. Sabes que la clave de que estemos juntos ahora es compartir, dale compartir, arma tu grupo, arma tu grupo en video, tu video en grupo y compártelo porque a alguien le puede servir, a alguien le puede parecer especial, sobre todo este asunto de la paternidad. ¿Hasta dónde va la paternidad? Es importante para nosotros la paternidad, ¿dónde nace? Pues podemos hoy empezar a hablar de cosas como qué no es la paternidad. Hablar de la paternidad. Anteriormente se hablaba de que la falta de paternidad de los dos padres producían orfandad en las personas, que es la palabra que describe al que recibe la falta de paternidad. Al que recibe la paternidad se recibe el nombre de hijo. Al que
no recibe la paternidad, recibe el nombre de huérfano o se le cataloga dentro del grupo de los huérfanos. El que recibe la paternidad es hijo y pues tiene el espíritu del hijo y el espíritu de ser hijo, el potencial de ser hijo, la posición de ser hijo. El que no tiene paternidad, entonces recibe el espíritu de la orfandad, el espíritu de no tener posición y es algo así como sentirse que está cayendo por un abismo, por un abismo, por un abismo y nunca tocar tierra. Una sensación bien extraña. Se supone que si uno cae por un abismo o por un precipicio, en algún momento debería como tocar tierra. Bueno, esta es la descripción que mucha gente reuniendo conceptos. Antes la UNICEF decía, por ejemplo, que la orfandad venía cuando los dos padres fallecían. Después se revisó el concepto y dijo, no, es cuando alguno de los dos padres fallece, entonces ahí hay orfandad. Pero últimamente han revisado más ampliamente el concepto y han llegado a una palabra clave para definir lo que es la orfandad, y es ausencia de las funciones de paternidad sobre una persona, aunque estén los padres vivos. Ya como que la muerte se dieron cuenta que realmente no era lo único que dejaba huérfano a alguien. Es la ausencia, dice, ausencia de la función de los padres sobre los hijos. Ahora, también cuando hablamos de paternidad, está claro que la paternidad no tiene género, no es de hombre o mujer, no es femenina ni masculina. La paternidad es la función que ejerce el padre sobre los hijos, y los hijos que andan en paternidad andan en las obras de los padres, en lo que sus padres les prepararon, y eso es paternidad. Por lo tanto, la paternidad la puede vivir un varón, una mujer. La paternidad no es solamente para los del sexo masculino. Pues en este momento deben estar por lo menos mal calculados en el mundo entre 160 y 170 millones de niños, entre niños y niñas, que no tienen paternidad. 170 millones, pero muy mal contados, que no tienen paternidad. Pero estos 170 millones es que no tienen los padres vivos, uno de ellos o los dos. Pero ya con este concepto tan amplio y yo creo que más esencial de lo que realmente es la falta de paternidad o la orfandad, que es la ausencia de la función paterna, yo creo que la cifra se puede elevar muchísimo, pero muchísimo más. Estamos hablando de un 75% de las personas que cometen algo ilícito en el mundo no tienen padres, no tienen sobre ellos una función de paternidad. O sea, estamos hablando que son huérfanos y que están gobernados por el espíritu de la orfandad. Se ha demostrado que emocionalmente la ausencia paterna está causando algunas cosas que quiero leer para ustedes, como el aumento del promedio de suicidio. Estos estudiosos han logrado entender que al no tener paternidad sobre un corazón, sobre una vida, pues está causando una ruptura o una falta de encontrar realmente la identidad, y el promedio es altísimo. Están más o menos calculando un 85% de los suicidios en las personas es por falta de paternidad, o los que se suicidan no tienen el padre o no han tenido la madre, o aunque están los dos, no han tenido la paternidad como tal, la función paterna. Aumento de las tasas de depresión y de ansiedad, dicen ellos. Han aumentado como en un 68% la tasa de depresión y ansiedad por falta o por ausencia, mejor estamos hablando, por ausencia de paternidad. Las posibilidades de ser encarcelado en la vida adulta crecen en un 87% para las personas
que tienen ausencia de paternidad. La disminución de los niveles de educación y aumento del abandono escolar está dado para los que tienen ausencia de paternidad. Las personas que tienen ingresos económicos más bajos, dicen estos estudiosos, tienen ausencia de paternidad. La pobreza es una consecuencia de la falta de la ausencia de paternidad. Baja estabilidad de empleo, aumento de tasas de divorcio o relaciones problemáticas interpersonales. Pues por definición ya podemos decir, si no encuentro mi identidad, si no sé quién soy yo, ¿cómo voy a poder relacionarme con alguien más para afirmar su identidad, para levantar su personalidad y fuera de todo tener hijos que también hay que llevarlos allí? Pues los porcentajes son altísimos. Por falta de función paterna o ausencia de paternidad, se incrementa el abuso de sustancias, de drogas, problemas emocionales, problemas de comportamiento, problemas sociales. Dice que es tremenda la cantidad de niños y niñas que crecen sin los dos o sin uno de los dos padres. Esto es algo sencillamente que lo podemos encontrar en cualquier página de cualquiera de nuestro internet o de las noticias, y que de repente es como el pan de cada día en medio de nosotros cada día. Hoy quiero invitarles a que vayamos a la palabra y tengamos esta introducción donde vamos a mirar un poco acerca de lo que es la paternidad. Para Dios, ¿qué es la paternidad? Y por supuesto, vamos a estar analizando algunos tópicos, vamos a estar viendo algunas características fundamentales de esta paternidad. Y quiero que empecemos mirando Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Qué va a hacer el profeta Elías? ¿Cuál va a ser una de las señales proféticas de los últimos tiempos? Eso es tremendo, una de las señales proféticas de los últimos tiempos. ¿Cuál va a ser? Porque siempre decimos que señales proféticas de los últimos tiempos tienen que ver con destrucción, con devastación. Pero aquí vemos una de las señales proféticas de los últimos tiempos. Es más, está dividiéndose en Malaquías, está terminando el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Para pasar de Malaquías a Mateo, hay algo clave que está diciendo el Señor aquí que va a pasar proféticamente. En el ámbito profético va a suceder algo para enganchar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, para enganchar la ley con la vida, para enganchar las normas y los sacrificios con el poder de la vida y vida en abundancia, con la gracia. ¿Cómo se va a enganchar esto? ¿Y cómo va a ser una señal? Antes que venga el día del Señor grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es una palabra hermosísima. Dice que es una de las señales proféticas antes de que venga el día grande del Señor. Una corazonada que le llamo yo. Una corazonada donde venga el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Una de las señales que Dios dice que se debería producir en la tierra, y entonces decimos nosotros, bueno, pero si hasta aquí, hasta Malaquías, las personas no tenían el Espíritu Santo para decir, bueno, yo puedo decir papá Dios, pero no tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Me toca acudir a un profeta, me toca acudir a un vidente, o me toca sencillamente leer lo que puedo leer de la Torá y asistir de pronto al sacrificio en el templo y mirar
y llevar mi animal y hacer mi holocausto, etcétera. Pero ¿cómo voy a poder tener un encuentro de corazones, una corazonada perfecta? ¿Y cómo es que el corazón del ser humano se va a volver otra vez hacia los padres y el corazón del padre hacia los hijos? Si no tenemos un ingrediente que catalice, que transforme, que pueda ser de puente entre el ser humano que está totalmente alejado de Dios y ahora hay un mover profético que parece que va a permitir que se acople el ser humano otra vez con algo que se llama paternidad. La corazonada, la paternidad, la gran corazonada de Dios. Y ahora quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, donde vamos a empezar a ver el cumplimiento de esta palabra profética, de este tiempo profético de Dios para nosotros. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nunca antes en la Biblia se había escrito que todo aquel que pudiera recibir algo de Dios, a un profeta de Dios, a un juez, a un rey como el rey David, alguien que pudiera hacer algo para Dios, se le iba a dar el poder, la autonomía. Las dos palabras que unen son exousia y dunamis, o sea, se le va a autorizar y se le va a dar la capacidad para que sea hecho hijo de Dios. En ninguna parte. Es la primera vez que se nombra en la palabra. Claro, está en todo lo que es el Nuevo Testamento demasiado. El Nuevo Testamento está escrito sobre el corazón de paternidad, totalmente. En el Antiguo Testamento leemos acerca del corazón del Padre. En el Nuevo Testamento estamos viendo la manifestación de la acción y de la vida del Padre. Ya no solamente como del corazón del Padre, de lo que el Padre quiere hacer en nosotros o a través de nosotros. Aquí hay algo que es demasiado grande para nuestras vidas. Yo diría que es lo grande en nuestras vidas. Lo demás es especial, pero depende de esto. Mas a todos, esa palabra nos incluye a todos. Es una palabra de inclusiva de las más amplias que pueda haber. Mas a todos. En Juan 3:16 también dice, para que todo aquel que en él crea. Es una inclusión poderosa. Por eso paternidad sin límites es inclusión sin. Me gusta colocarle el sin, porque no es solamente inclusión por, sino es inclusión sin. No, pero es que yo me llamo, pero es que yo hice, pero es que no, es inclusión, es total inclusión. Una vez que somos hijos, una vez que viene el hijo está incluido, quedó incluido. Puede que se trate de abortar, puede que se trate de sacar, pero mientras no pase nada de esto, él sigue incluido en totalidad y cuando nace él sigue siendo hijo y sigue estando incluido. El corazón de Dios ahora manifestándose a través de la acción. Él manda a Jesús como un padre, manda a su hijo, mas a todos los que le recibieron. Número uno, hay que recibirle y número dos, hay que creer en su nombre. Hay que recibir el poder de la paternidad. No solo creer en el Hijo, sino recibir la cobertura, el cobijo del Hijo sobre nosotros para recibir el corazón del Padre también sobre nosotros. A los que creen en su nombre, recibirle a Él y creer en el nombre de Él. Dos cosas esenciales que nos van a permitir ser hijos, ser hechos hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, absolutamente poderoso. Hijos de Dios. Bueno, durante la semana vamos a desarrollar qué es eso de ser hijos de Dios. Vamos a ver en la cultura judía, que era decir hijo de Dios.
y vamos a mirar exactamente por qué fue que mataron y crucificaron a Jesús. Pero ahora acompáñenme a mirar algo que es muy poderoso, es muy lindo y nos va a hablar de exactamente las dos palabras que estamos utilizando hoy. Estamos utilizando la palabra de los hijos que están bajo el efecto de la acción de los padres, que es paternidad, y estamos hablando de los huérfanos, que aunque tengan padres o ausencia de alguno de los padres o de los dos padres, tienen esa ausencia. Vuelvo y repito, los hijos que tienen el poder efectivo de la acción de los padres sobre sus vidas, eso es paternidad. La presencia genuina de la paternidad. Los hijos que están huérfanos, ausencia de esa paternidad, de los dos uno, o de los dos en ausencia, aunque estén, no están, aunque vivan, no existen para él. Ese es un huérfano. ¿Y cómo podemos en esas dos corrientes? No existe otra corriente aquí en la tierra por la cual un ser humano diga que puede vivir. Prácticamente podemos decir, hablemos un rato y yo te puedo decir por qué corriente estás viviendo tú. Tú estás bajo un espíritu de orfandad o estás caminando en un espíritu de orfandad y no estás bajo el efecto genuino de una paternidad. O podemos decir, tú vives como un hijo y estás bajo el efecto de una paternidad correcta y efectiva. Pues cuando no estamos bajo paternidad correcta, pues estamos huérfanos, que eso clasifica dentro de la orfandad. No podemos decir hay paternidad correcta o paternidad incorrecta. Tanto sería como decir hay verdad que es verdadera y hay verdad que no es tan verdadera. Pues si hay una verdad que no es tan verdadera, ya no la podemos dejar en el grupo de la verdad porque es mentira. La verdad que no tiene la totalidad de la verdad, pues es mentira. Así es que la paternidad que no tiene la totalidad de paternidad para alguien, pues es mentira. No hay paternidad. Y esas dos corrientes determinan la posición social, cultural, financiera, espiritual de una persona aquí en la tierra. No tiene que ver con religión. Porque recuerden que la Biblia no es un libro de religión, sino un libro de relación, de vida, de poder y de principios. Así que vamos a ir a la parábola que se le llamó la parábola del hijo pródigo, pero realmente la parábola de los hijos pródigos, o se habla de los hijos lejanos, o la parábola del hijo lejano. Yo la voy a estar mirando en Lucas. Vamos a estar en el capítulo 15. Versículo desde el 11 al 32. Solamente para dejar sentado hoy una pequeña introducción y fijar cómo estas son características de un hijo y estas son características de alguien que no es hijo. Hablo de hijo solo para decir a alguien que está bajo el efecto de la paternidad, porque el huérfano, una de las características del huérfano es que no se siente hijo. Es hijo, pero no tiene el puesto de hijo. Este es un hijo que tiene el puesto de hijo, el hijo. También dijo, hablando Jesús, un hombre tenía dos hijos. No es casualidad que la palabra y Jesús nos enseñe en paternidad, nos muestre dos, porque no hay más. Solo hay esos dos caminos, o con paternidad o sin paternidad. También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre. Se recalca aquí, y si usted tiene su Biblia, de alguna forma subráyela o coloréela, porque la palabra padre e hijos es lo que más abunda en esta parábola. Y por ahora podemos decir, eso no es solamente una parábola, pero después vamos a ver
en más contexto bíblico, lo que Dios habla acerca de los hijos y los padres. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Por qué fue el menor el que le habló al padre y le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde? Bien, número uno, porque a veces los menores les tienen menos miedo a los padres que los mayores. Y número dos, porque él había tomado una decisión. Voy a alejarme de mi padre, o sea, voy a salir de paternidad. Voy a irme de la paternidad efectiva que estoy teniendo. Pues era tan efectiva esta paternidad que, número uno, tenía padre, tenía hermano, estaba en una casa y tenía herencia. Qué efectividad de paternidad tan tremenda. Son características así por encima de que tenía una muy buena paternidad. Y entonces le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y si usted está leyendo conmigo, va a darse cuenta que dice: y les repartió los bienes. No dice: y le repartió el bien. ¿Qué significa? Que el menor pidió la herencia, pero el padre le dio la parte de la herencia que le corresponde a los dos. Ahora, en ese tiempo, el mayor recibía doble porción de lo que recibía el menor. Y le repartió los bienes. Cuenta la historia, dice: y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Por eso lo que los estudiosos, los sociólogos y psicólogos han determinado que es la paternidad, es lejanía entre el hijo y los padres, ausencia, el vacío de padres sobre los hijos y el vacío de hijos sobre padres, porque la paternidad es una atmósfera, como vimos, de corazones de hijos hacia padres y de padres hacia hijos. La paternidad no es solamente, no va en una sola vía, no va solo de padres a los hijos. La paternidad tiene dos vías y esas dos vías son las que fortalecen esa relación paterna. Si una de las solas dos vías todo el tiempo está y la otra no, la relación puede quedar paralela, casi que se unen, casi que se juntan. Pero solamente cuando existe lo que vimos en Malaquías, que es el encuentro de corazones, cuando viene de los padres hacia los hijos, hijos hacia los padres, podemos hablar de cercanía. Se fue lejos, lejos. Es una característica de la orfandad. Se sienten que están lejos. Todo es inalcanzable. No lo podré alcanzar jamás. Se me parece muy difícil. Yo creo que no lo voy a lograr. Mejor hasta aquí llego. Características que ya empezamos a ver de este hijo que, teniendo padres, ahora él mismo decidió entrar en orfandad. Él decidió entrar en algo que es lejanía y se fue a una provincia apartada. Casi que las dos cosas tienen una relación directamente. Pues si se fue lejos, tendría que estar en un lugar apartado. Y allí desperdició. Porque el huérfano no sabe administrar normalmente. Viene un poder de pobreza sobre ellos. Empieza un poder de deshacer lo que tiene, desperdiciar el tiempo, desperdiciar sus dones, desperdiciar la carrera, desperdiciar las utilidades, desperdiciar la prima que le van a dar, desperdiciar lo que acaba de ganar. ¿Por qué? Porque quedó desconectado, quedó como astronauta en la atmósfera y sin traje espacial. Ese es el sentido que hay en la orfandad, quedar totalmente al vacío. Entonces no logran cimentar, no logran solidez en nada. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Un estilo de vida perdido. Una vez se alejó de padre, su estilo de vida cambió. Estilo de vida que se pierde. Pues acabamos de leer las características de personas que están fuera de paternidad, que son huérfanos. Y toda esa lectura de lo que hace un momento hicimos, pues se cumple en él solamente en la palabra vivió perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, y cuando todo lo hubo malgastado, lo gastó pero mal. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí en estos versículos, en estos 14, 15 y 16, vemos la condición, malgastar todo lo que tiene, vivir una vida de hambre, faltantes en todo sentido, comenzó a faltar, porque la orfandad trae faltante espiritual, moral, físico, faltantes por doquiera. Malgastar, no encuentra, no, dice, lo económico se le vuelve agua en las manos. Fue y se arrimó, es una condición social. Los huérfanos tienden a arrimarse porque ellos no tienen sentido de pertenencia, no pertenecen a ninguna casa, no pertenecen a ninguna familia. Donde están se sienten arrimados, así sea una casa que compraron ellos y estén con su esposo o su esposa o con sus hijos, todo, ellos se sienten que están arrimados. Ellos van a tener que hacer algo que luego lo vamos a ver para compensar eso que aparentemente tienen porque están arruinados. Ellos no pueden creer que lo que tienen es de ellos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Ya no se arrimó a su papá, ya no se arrimó al que lo cubría, al que lo guardaba. Ahora se arrimó a cualquiera. Y pues el cualquiera lo mandó, cualquier persona que se arrimó, pues lo mandó a su hacienda para que apacentase los cerdos. Apacentar cerdos habla de una condición moral tremenda, de una decadencia moral en nuestras vidas a causa de la orfandad, a causa de no haber, porque adelanto, de no haber solucionado el asunto de orfandad, porque hay solución y podemos ir de huérfanos a hijos. Ese es el primer escalón de un ser humano aquí en la tierra. El primer escalón en Dios de un ser humano aquí en la tierra no es ser salvo, sino ser hijo. Ser hijo salvo que encuentre su posición. Pero alguien puede ser salvo y no vivir como hijo. Tener el derecho de ser hijo, pero no ocupar la posición de hijo. Él era hijo, tenía el derecho como hijo, tomó la bendición del Padre y se fue con el Padre. Podemos vivir un cristianismo donde Dios nos bendice y nos vamos tan lejos con la bendición que Dios nos dio que perdemos a nuestro Padre, que perdemos al Dios de nuestra bendición y vamos a terminar moralmente apacentando cerdos. Cuando la palabra me habla de cerdos, habla de algo que realmente lo único que quiere es pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. Es una condición continua de pecado. No es cometer algunos pecados, es una condición continua de vida de pecado. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Esto es tremendo porque llegamos al punto en la orfandad de creer que lo que comen los animales es la comida que yo debo de comer. El grado de decadencia
el grado de menosprecio, el grado de trauma, de minusvalía que hay en nosotros, nos lleva a decir, yo soy un animal. Porque no solamente era lo catastrófico del hambre que él deseaba comer la comida. Él deseaba comer la comida no solo porque quería llenar su vientre. Él tenía hambre en su vientre, pero ya su condición psicológica, aún moral y espiritual, era como la de un animal. Siendo un hijo, legalmente teniendo todo lo que tiene un hijo, pero él decidió no. Seguía llevando el apellido de su padre. Y seguramente donde lo veían decían, ese es el hijo del señor tal. Claro, él viene del señor hacendado tal, sí. Y quizás por eso le dieron ese empleo, pero ni siquiera le daban, dice, pero nadie le daba. Son condiciones de orfandad. Pasó algo en él y volviendo en sí, que tiene que ver con la mente, empezó a generar pensamientos de ¿qué estoy haciendo aquí? Empezó a reflexionar y en la mente entonces el primer pensamiento que viene a él es ¿cuántos jornaleros? Está bien, ¿cuántos trabajadores? Pero la siguiente palabra es la que le define el panorama y le abre la puerta real a la decisión que empieza a formarse en su pensamiento. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Dos palabras claves le vienen a su pensamiento porque están en su subconsciente, porque él viene de una casa y viene de un padre. Son dos características hermosísimas de la paternidad. Hay una casa y hay un padre. No solamente un padre, sino una casa, una familia, una casa. La casa, él dice, yo quiero empezar a pensar en la casa y en mi padre, porque cuántos jornaleros, no dice cuántos hijos, cuántos jornaleros están ocupando el lugar que yo debería ocupar. Él empieza a tener conciencia de que yo soy hijo. Un momento, yo soy hijo y el lugar mío lo están ocupando unos jornaleros. Hay jornaleros que están en la casa de mi padre y yo que soy el hijo no estoy en la casa de mi padre. Y esos jornaleros que están en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Empieza a comparar, empieza a ver la vida del huérfano y empieza a ver la vida del hijo. ¿Qué hago yo viviendo como un huérfano? Si yo tengo un padre que aún los jornaleros que están en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Es eso a él, el poder de la paternidad lo movió, lo sacudió, lo posicionó. Él dijo, yo soy hijo. Él no dijo, voy a ir a la casa del señor X y voy a hablar con un jornalero para que me regale comida. No, él se posiciona directamente como hijo y dice, en casa de mi padre. Yo me imagino la escena porque él está viendo los cerdos y él está metido con los cerdos y él quiere comerse la comida de ellos porque el hambre es tan terrible, pero no le funciona el estómago para decir es que estoy lleno, no le está funcionando como el olor del olfato de aquello tan horrible, le empieza a funcionar su mente y su mente le dice, eres hijo, tienes padre y tienes casa. ¿Qué trilogía tan espectacular? No se me desenganche de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un poder de que se llamen hijos de Dios. Puedo tener los dones del Espíritu Santo, puedo tener el fruto del Espíritu Santo, puedo tener los 5 domas del ministerio de Jesús en mi vida. Ningún poder uniendo todos ellos se pueden comparar con este poder que nos dio Dios de ser hijos de Él, de ser hijos de Dios.
Hay tantos que están corriendo y entregando su tiempo, su vida, sus recursos, todo lo que tienen para lograr tener un oficio ministerial, para lograr tener una bendición o desarrollar un don. Y a veces decimos, Señor, dame poder para hacer milagros, dame poder para hacer cosas que nadie ha hecho. Y Jesús dice, y la palabra dice, pues a todos los que creyeron, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el mayor poder que un ser humano puede tener sobre la tierra, llamarse hijo de Dios. No llamarse, ser hijo de Dios. Nos dio el poder de ser. Hay que rayarlo, subrayarlo, agrandarlo. No vayas a romper la Biblia, pero es una palabra poderosa. Ser, soy hijo de Dios. Y está bien cantar canciones, soy hijo de Dios, no soy esclavo del temor, pero es una invitación legal y poderosa para entrar por esa puerta de hijos. La acaba de descubrir. Yo soy hijo, tengo casa y tengo padre, no hay más que hacer. Maleta no tenía. Así que dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Otra vez dice padre. Parece que se le empezó a hacer vida la palabra padre a él, la palabra hijo. Yo voy a ir donde mi padre. Él pensó en los jornaleros que estaban en el lugar de él. Dijo, bueno, está bien, pero es que yo debería estar, yo puedo estar allá. Entendió su posición, entendió lo que había dejado. Él no pensó en que le iban a pegar o le iban a regañar o que se había gastado la herencia, qué vergüenza y ahora se me cayó la imagen. Él dijo, acabo de entender el poder de la paternidad sin límites. No hay límites para la paternidad. No, ya te di la herencia y de aquí en adelante no soy tu padre. Él entendió que era más allá de los límites, más allá de lo normal, era más allá de sus errores, era más allá de sus andanzas, era más allá del despilfarro que él había hecho con el dinero que era de él, que le dio su padre. Era más grande que la deshonra que él había ocasionado a sus padres. Era más grande que el dolor que él había ocasionado a sus padres. El poder, me levantaré e iré a mi padre. Yo sé que no había un espejo allí, pero era algo que lo levantaba, era algo que decía, me levantaré, iré a mi padre, a mi padre. Yo me lo imagino untado de barro, con esa hambre, vuelto nada, diciendo, a mi padre, padre, pronunciando la palabra padre, y esa palabra lo levantaba más. Y dice, y le diré, miren cómo le voy a decir cuando llegue, él estaba hablando con él, y decía, padre, otra vez, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No dejaba de pronunciar la palabra padre, padre. Y en el verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dimensiona la posición de un hijo, dimensiona la dignidad de un hijo y utiliza exactamente la palabra correcta en paternidad, dignidad. Una dignidad que nos lleva a honrar. No un puesto que nos lleva a hacer cosas, sino una dignidad que nos lleva a honrar. No un puesto solamente como a nivel laboral que nos lleva a que nos manipulen, sino es una dignidad que me lleva a honrar por amor, por bendición. Es una relación poderosa entre dignidad y honra, características de la paternidad. No soy digno de ser llamado tu hijo. No me llames tu hijo, porque yo acabo de ver lo que perdí. Perdí mi dignidad de hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dame trabajo, permíteme salir adelante con algunas cosas, págame una semana y quiero pan. Y quiero pan. Porque ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
aparte de volver en sí porque estaba fuera de sí, porque la orfandad es estar fuera de sí, es una locura. Si alguien está fuera de sí, está en una locura. Y por eso estar en orfandad es una locura. No podemos seguir viviendo en este ámbito de falta real de paternidad. No podemos. No podemos porque el poder de la paternidad es lo que realmente a nosotros nos va a llevar a la dimensión poderosa de Dios en nuestras vidas. Es ese poder. Me levantaré, ahora dijo, volvió en sí. Le diré y ahora dice, me levantaré. Son los 3 pasos para volver a la paternidad. Son los 3 pasos para salir de la orfandad. Me levantaré e iré a mi padre otra vez. Y vuelve y lo repite. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice, y levantándose, vino a su padre, otra vez padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia el padre, y corrió el padre, y se echó sobre su cuello el padre, y le besó el padre. La paternidad siempre estará dispuesta a ser movidos desde lejos. La paternidad espera a lo lejos. Y cuando la paternidad ve solo la sombra del hijo, la paternidad no espera que él venga a rendirse a sus pies. La paternidad no espera que él venga a servirle. La paternidad va. La paternidad se desplaza. La paternidad corre. La paternidad estaba preparando algo para cuando ese hijo llegara. La paternidad no estaba esperando que el hijo le trajese algo. La paternidad no estaba esperando que el hijo hiciera algo, que cumpliera algo, que fuera la norma número 470 de los estatutos número 80. La paternidad estaba esperándolo de lejos. Fue movido a misericordia. No le voy a dar lo que merece, eso es misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y podemos decir, qué hermoso cuadro. Pero cuando pensamos de dónde venía este hombre, cuando pensamos de que venía de estar con los cerdos, el olor, todo lo que había dentro de él. Qué poderoso esto. Qué poderoso esto. Es posible que tenga que decir algunas cosas. La paternidad no se dio cuenta si traía corbata o si traía un vestido fino para sentarlo en la primera fila. Quiero ser tu padre. La paternidad no se dio cuenta si era importante o no importante esta persona. Si es muy importante, hay que darle la paternidad. No se dio cuenta si venía en carro último modelo o no. Si era empresario. Era un maloliente. Era alguien solo. Era alguien que no tenía nadie que lo amara. Y la paternidad se ensucia su traje. Y la paternidad no le importa su olor. La paternidad se mete por el medio de la muerte y la destrucción. La paternidad entra por encima del pecado y la torpeza que pudo haber hecho este hombre, y la paternidad extiende sus brazos y toma al ser humano y lo abraza y lo besa y le dice, eso es el cumplimiento profético de Malaquías. Aquí está el encuentro de corazón de hijo con el corazón de padre. Es una corazonada
poderosa. No es la conveniencia. Y el maloliente hay que sacarlo, que lo atienda alguien afuera. El que vende los heladitos en la puerta afuera, ese no nos conviene. ¿Cuánto diezmará el que va a venir? ¿Para quién va a ser ese diezmo? La paternidad verdadera está llena de misericordia, de carrera, de lanzamiento, de abrazo y de beso. La paternidad no manda una carta y dice, en este momento no puedo atenderte, pero te voy a dar una cita para dentro de 15 días y va a ser 1 hora. Acércate por mi oficina. La paternidad corre, camina, se lanza. La paternidad vino por las calles, se metía a las casas de los pecadores, le lavaban los pies las prostitutas con frasco de alabastro. La paternidad confundió. Déjeme terminar esta parte, por favor. Es que es hermoso. Y él le dijo, Padre. Oh, Jesús. Padre. Uf. Y él le dijo, Padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, qué tremendo, el Padre tenía siervos que tenía preparado para cuando Él venga, cuando lleguen los que van a estar bajo paternidad en casa, yo quiero tener siervos que le sirvan a estos hijos. Quiero tener un equipo de sirvientes para mis hijos. No, lo dije bien, no me equivoqué. No estoy diciendo quiero tener un poco de hijos para que sean mis sirvientes. Lo que estoy viendo aquí es que papá tenía sirvientes que contrató para servir al hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Porque la verdadera paternidad cambia lo que está feo en espectacular. Lo que ha sido profano lo pasa a ser santo. Porque restaura la autoridad con el anillo y le dice, vuelvo a darte la autoridad de hijo. Te vuelvo a dar el poder de que seas llamado hijo. A los que corren, a los que le reciben y a los que creen en él, les voy a dar otra vez el anillo, el poder de que se llamen hijos. Y para que caminen el camino de hijos, les voy a poner un calzado para hijos. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. No dice que el hijo le trajo un becerro gordo y que le hizo una fiesta a la paternidad de él. Dice es que la paternidad durante un buen tiempo estuvo engordando un becerro para cuando él llegara, para comer, para saciar la necesidad de su hijo, porque la paternidad saciará el hambre que produce la orfandad en las entrañas del ser humano. Y una vez que satisfaga la necesidad, entonces habrá fiesta. Hagamos fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué fiesta? Sencillo, porque mi hijo muerto era
y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos dijo, tienes el poder de llamarte hijo de Dios. Pero salen los huérfanos y su hijo mayor estaba en el campo. El otro hijo, el mayor, tampoco estaba en casa, estaba en el campo. Estaba haciendo trabajos y obras, porque éste creía que si hacía muchas obras, entonces el padre iba a ser más padre y él iba a ser más hijo. Él creía que las buenas obras lo hacían buen hijo o hijo y que las malas obras lo sacaban de ser hijo. Entonces, aunque era el hijo mayor y había tenido doble porción y también le habían dado la herencia, él la tenía guardada y la tenía metida por allá en el campo. Y cuando vino y llegó, estaba tan lejos de la casa, otro que se había ido. Estaba en el campo del Padre, pero no en la casa del Padre. Jesús decía, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Y cuando vino y llegó cerca de la casa, ellos están cerca de la casa, pero no en la casa. Ellos oyen la música y las danzas que hay en la casa, pero no pueden disfrutar de la vida de la casa. Son huérfanos, tienen espíritu de orfandad, están haciendo obras a ver si califican para agradar al Padre. Ellos quieren ganarse el corazón del Padre. El otro solo quería entregarse al Padre. Y el versículo 26 dice, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. El menor hablaba con su padre directamente. Este no vivía como hijo, vivía como huérfano. Y este hablaba era con los criados para que le hablaran acerca del padre y de lo que estaba pasando en casa. Este no sabía lo que pasaba en casa porque aunque creía y estaba en el campo y comía, él vivía como un jornalero, no como un hijo. Estaba igual que el otro, era tan pródigo como el otro, estaba tan lejos del corazón del Padre como el otro. Aunque ese estaba peor, porque ese estaba ganando, queriendo ganar puntos para ser el mejor hijo. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Ellos no entienden lo que está pasando en casa de papá. Ellos no entienden lo que es la gracia. Ellos no entienden por qué papá se regocija. Y aquí lo va a decir, no tengo que decirlo yo. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Por qué? Porque él pensaba que el becerro gordo era para él. Como estoy trabajando tan fuerte, estoy desde las 5 de la mañana y no paro y sigo y llego a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y hoy le prediqué a 40, le prediqué a 50. Soy mejor hijo, sí, Señor. Y vemos al otro, ¿y usted qué hizo? No, estuve todo el día de rodillas adorando a Dios y estuve con la palabra. No, usted no está haciendo la obra. Yo sí soy un buen hijo, pues estoy haciendo la obra. Entonces ellos creen que el becerro gordo es para ellos. Entonces, ¿qué hizo? Según el versículo 28, se enojó. La ira es característica de la orfandad. La ira incontrolada es característica de los huérfanos. De los huérfanos. Se enojó y no quería entrar, la rebeldía. No quería entrar. ¿Por qué? Porque eso no era normal para él entrar en la casa. Él tenía que estar trabajando. Pero su padre también salió. También su padre salió y le rogaba que entrase. El otro maloliente y todo, el padre se le lanzó encima y este lo recibió y le dijo, está bien, papá. Pero este no. Este era prepotente porque tiene un espíritu de orfandad. Aquel vivió una experiencia de huérfano, pero no tenía espíritu de huérfano. Tan pronto vio toda esa manifestación de orfandad, volvió en sí, tomó su puesto y dijo, mi casa es mi padre, olvídense. Y mi estómago, mi vientre. Y su padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo, porque era respondón, miren,
dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Víctima. Es la víctima porque el espíritu de orfandad te victimiza. Eres siempre la víctima. No puedes celebrar los triunfos de otros. No puedes celebrar las alegrías de otros. ¿Por qué? Porque te comparas todo el tiempo con otros. Y entonces dices que yo soy mejor que él. Él no se merece eso, eso me lo merezco yo. Yo soy más bueno que él. Nunca te he desobedecido, porque él creía que la paternidad tenía que ver con lo que se hace y no con lo que se es. Claro, él sabía, porque él vivía como mucha gente hoy en día, en un mundo donde cuando cometes un error, eres expulsado de la paternidad, no eres lo contrario. Cuando vienes vuelto nada es cuando la paternidad te abraza más y te sujeta y no te suelta, no. Ahora es cuando no haces lo correcto o lo que no les gusta a ellos, te expulsan, te sacan, te echan fuera y dicen que eres la deshonra de la casa. ¿Cuánto padre y madre vienen y me dicen, nos dicen a mi esposa y a mí, ¿cree que debo de votarlo? Creo que debo de votarla. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Estás dispuesto a dar la vida por tus hijos? Sí, pues da la vida. Ve, abrázalos. Es que huelen a feo, es que huelen mal. Abrázalo, bésalo. Eso es lo que hace la verdadera paternidad según esta parábola, aunque algunos pueden decir, es que eso era solo una parábola. Cuando vengan los hijos malolientes, ¿quién los abrazará? Cuando vengan de regreso de apacentar cerdos, los que han gastado todo en rameras, ¿quién los abrazará? Los que han trabajado como esclavos y solo los tienen como sirvientes, están esperando un cabrito. Este no esperaba un becerro gordo, un cabrito por lo menos. Creo que voy a terminar aquí, pero cuando vino tu hijo que ha consumido todos tus bienes, no eran los bienes del padre, eran los bienes ya de él. Pero él quería ahora lanzar al padre contra el otro, porque ellos empiezan a meter cizaña. La orfandad, el espíritu de orfandad quiere que todo el mundo sea enemigo de todo el mundo. Y le hacen daño al uno y después dicen, bueno, y también hay que hacerle daño a este y a aquel. Ellos nada que ver con regocijo, ellos nada que ver con becerro gordo. Lo de ellos son obras y obras y obras. Porque nunca pueden entender lo que es ser hijo y lo que es el padre. Entonces el padre le dijo, hijo. Fue la primera palabra que el padre le dice, hijo. Uno dice, pues eso es normal. No es normal. Porque cuando uno a un hijo le dice, hijo, mi hija me dice, cuando mi papá me dice, María Victoria, es porque me va para Victoria, ella sabe, mi papá, señor, porque normalmente digo, hija, señor, hija, todo está bien, hija, hija. Pero cuando digo María Victoria, dice, ¿qué pasó, hija? No es que me llamaste por el nombre. Ah, no, pero no hay nada, tranquila. Le digo, hijo, hijo, tú. Dos palabras tremendas. Hijo, tú. Siempre, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquí le dijo Juan 1:12, tú tienes toda la potestad de hijo. ¿En dónde estás? ¿Por qué no te ubicas? Toda la potestad te ha sido dada. Wow. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba
muerto y ha revivido. Él se había perdido y es hallado. La paternidad nos va a hallar. Y este es un tiempo profético para tu existencia, donde tú vas a ser hallado por la paternidad. Y entonces tendrás un nuevo traje, un nuevo anillo y un nuevo calzado. O será el tiempo donde vas a ser confrontado como huérfano y vas a arremeter contra el que está metido en la fiesta. Pero sabes, el que está dentro no se preocupó porque estaba comiendo y en fiesta. Él no salió a pelear con el mayor porque no era asunto de él, era asunto de papá. Y papá le dijo, quédate en casa, yo me las arreglo con el mayor. Pero el papá le rogaba. Los dos caminos para un ser humano aquí en la tierra, vivir como hijo o vivir como huérfano. Tenemos esta opción. Que Dios en su poder y en su gracia pueda estar ministrándote durante toda esta semana el poder de la paternidad, el poder de una paternidad sin límites, de huérfano a hijo, de huérfano a hijo. Una paternidad que es el cumplimiento de tiempo profético para nuestra existencia aquí en la tierra. Los hijos saliendo del medio de los cerdos y los padres encontrándolos en los caminos y formando la fiesta más grande que no hemos visto sobre la tierra, la gran corazonada. Dios te siga bendiciendo. El Señor te bendiga y te guarde. El poder de su gracia y de su amor corra hasta ti. Su misericordia te abrace y te bese y puedas decirle, Abba, Padre, Abba, Padre. Dios te ama, te bendice y te guarda. Mañana 7:30, hora de aquí, nos vemos juntos una vez más.